Creía haber visto toda la crudeza del mundo en Estados Unidos, el lugar donde nací y me convertí en uno de los multimillonarios más ricos del planeta. Los indigentes llenaban las calles de San Francisco, refugios improvisados desmoronándose bajo el sol y la lluvia, manos temblorosas pidiendo monedas cada mañana. En Nueva York, bajo los aleros de las estaciones de metro, sombras humanas se acurrucaban en mantas raídas, inmóviles como estatuas de piedra olvidadas. Es el precio de la libertad, solía consolarme con la sonrisa fría de un ganador acostumbrado al éxito. Pero cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, quedé tan atónito que me costaba respirar, como si algo se hubiera roto dentro de mí. Desde el moderno y bullicioso Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con sus cálidas sonrisas de bienvenidos, y gente fluyendo en un orden casi rítmico, hasta la vibrante metrópoli que se extiende más allá, no vi ni una sola sombra de un mendigo, ni una mano extendida, ni un cuerpo desplomado en las aceras concurridas. Mi corazón se aceleró con un pensamiento que me atravesó como un cuchillo afilado. México no era un paraíso mejor, simplemente ocultaba las cicatrices oscuras de la pobreza con más maestría. Mi nombre es William Harris, tengo 70 años y mi nombre ha figurado a menudo en las listas de los 100 más ricos. He conquistado docenas de acuerdos gigantescos como un guerrero en el campo de batalla empresarial. Soy dueño de cadenas de hoteles de lujo, resorts junto al mar y empresas tecnológicas líderes que se extienden por todo el mundo. No vine aquí por turismo o curiosidad. Primero, mi hija, Emily, una genio del software, acababa de ser enviada a la Ciudad de México para establecer un centro de investigación de IA para una corporación multinacional. No podía creerlo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué la Ciudad de México? Una ciudad que imaginaba caótica, con un tráfico infernal y calles atestadas. No Singapur o Tokio, lugares que siempre había admirado. Segundo, quería explorar oportunidades para comprar startups a bajo precio y adquirir terrenos para expandir mi imperio empresarial. Para mí, un país como México era un mercado maduro para la cosecha, pero nunca un verdadero competidor, solo un peón menor en el gran tablero de ajedrez. Pero a medida que el coche avanzaba por el viaducto, flanqueado por las sombras de los frondosos jacarandas y los destellos de las cúpulas de las iglesias a lo lejos aparecían como una visión onírica, mi ansiedad comenzó a disiparse lentamente. ¿Estaban mis prejuicios de 40 años a punto de ser desafiados por una simple y cálida sonrisa de «no pasa nada»? Emily me esperaba en la puerta de llegadas. Mi hija me abrazó con fuerza, sus ojos brillaban. Su rostro estaba más sonrosado que en San Francisco, con un maquillaje ligero y una confianza que parecía haberse fusionado con el ritmo relajado de los mexicanos. «Papá, llegaste», dijo, mitad bienvenida, mitad consuelo. Asentí, manteniendo el tono frío y controlado de la sala de juntas. Una actuación que podía representar en cualquier lugar, pero al mirar alrededor del vestíbulo, no había ni rastro de mendigos. En Nueva York, estaba seguro de que vería a alguien desplomado con un cartel que decía hambriento, «por favor ayuda». Aquí, la sala de espera estaba impecable, llena de familias y turistas esperando su equipaje. Al salir, el calor de julio irradiaba del concreto. La fila de taxis estaba perfectamente ordenada, los nombres de los conductores claramente visibles en una pantalla. El conductor, vestido con una camisa polo, nos saludó y abrió la puerta. «Buenas tardes, bienvenidos a la Ciudad de México». Me quedé helado, como si hubiera tropezado. Estaba acostumbrado a la irritación de Manhattan, donde los taxistas primero inspeccionan tu equipaje antes de preguntar tu destino. El coche se puso en marcha, y el aire acondicionado soplaba un suave aroma a ambientador. El conductor conversaba con Emily sobre las promociones de la aplicación Didi. Fruncí el ceño, divertido. Una aplicación aquí, pero todavía no había visto a nadie pidiendo dinero en el estacionamiento. En el JFK, estaba acostumbrado a ver gente parada junto a las puertas con viejos vasos de Starbucks. El coche se deslizó por una amplia autopista, bordeada de jacarandas. Las señales de tráfico eran claras. No había basura. No había los barrios marginales que había imaginado. Empecé a sentirme frustrado, buscando una grieta en la fachada. ¿Dónde estaban los indigentes? ¿Dónde estaban los mendigos? Miré por la ventana como un cazador acechando a su presa. Pero lo que vi fue a un grupo de estudiantes en bicicleta, una pareja paseando de la mano, y una cafetería en la acera llena de jóvenes riendo. El coche giró hacia la colonia Roma, con sus edificios de estilo Art Deco y parques sombreados. Los hoteles de cristal reflejaban la luz de la tarde. Calculé mentalmente las ganancias, un hábito arraigado. Pero la primera imagen que captó mi atención fue una anciana ayudando a su nieto a cruzar la calle.
El conductor se detuvo para dejarlos pasar, y la abuela asintió en agradecimiento, sus ojos llenos de una amable gratitud. Apreté el reposabrazos con fuerza, negándome a reconocerlo. El apartamento de Emily estaba en un edificio alto en Polanco, con relucientes suelos de madera y luz natural que entraba a raudales por los enormes ventanales. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el balcón, podía ver toda la ciudad. El bosque de Chapultepec, el paseo de la Reforma. Los muebles eran sencillos y modernos, un televisor de pantalla plana en la pared mostrando Netflix. Emily sonrió. Alquilé este lugar por solo un tercio del precio de Singapur. Inspeccioné la habitación, pasando los dedos por el borde de una mesa. Una extraña sensación revoloteó en mi corazón. En Manhattan, mi ático solo ofrecía vistas a una fría indiferencia. Aquí, podía oír las voces de los niños jugando en la calle de abajo, el murmullo distante del tráfico como una canción de cuna. Me dejé caer en el sofá, tratando de aferrarme a mis convicciones. Tenía que encontrar pruebas. México no podía ser tan hermoso y ordenado. La verdad tenía que estar escondida en algún lugar. Cuando Emily sugirió comer tacos al pastor en un pequeño local, asentí, en parte para complacerla, en parte para seguir investigando. Antes de salir, miré la ciudad desde la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja sobre el lejano horizonte, las luces de los coches parpadeaban en la distancia como estrellas perdidas. Fruncí el ceño. Si esto era la realidad, tal vez toda mi vida había sido un error. Esa tarde, Emily me arrastró a una calle bulliciosa a pocos minutos de su apartamento. Mi hija estaba emocionada. Papá, tienes que probar los tacos al pastor de aquí. Son baratos, pero el sabor es incomparable. Esbocé una sonrisa, acostumbrado a restaurantes de 5 estrellas con manteles blancos y vinos de $1000. ¿Cómo podría sorprenderme un puesto callejero en México? Pero al entrar, me detuve en seco. El lugar estaba impecablemente limpio, con sencillas mesas de madera y coloridos banderines de papel picado colgando de la entrada. No había el olor a humedad que había imaginado. Un joven nos recibió con una sonrisa y ojos claros, muy diferentes a las miradas vacías de los indigentes en San Francisco. Allí, se sentaban bloqueando las entradas de las tiendas, con carteles de cartón que decían hambriento, por favor ayuda. Aquí no había ni uno. La acera estaba limpia, solo unos estudiantes habían aparcado sus bicicletas y reían. Me sentí un poco decepcionado. La prueba que esperaba no aparecía. El mesero nos trajo los tacos al pastor, el vapor se elevaba con el aroma de la carne marinada, la piña, el cilantro y la cebolla. Tomé un bocado. El sabor era intenso, la carne tierna y jugosa, la tortilla de maíz suave. Cada bocado me hizo detenerme, mi corazón latía de forma extraña. Había pagado $100 por un plató de pasta en Manhattan, pero nunca había experimentado un sabor tan profundo. Emily sonrió, burlona. Te lo dije. Aquí, algunas cosas no se pueden medir con dinero. Quería discutir, pero mi boca estaba ocupada con el siguiente bocado. Delicioso, admití, pero sigue siendo comida callejera. No se puede comparar con la alta cocina de clase mundial. Al terminar de hablar, vi que el joven mesero se tensaba, pero aún así sonrió cortésmente. Me di cuenta de que mis palabras no solo habían despreciado la comida, sino que también habían herido el orgullo de toda una cultura. Cuando terminamos, saqué mi cartera, pero Emily escaneó un código QR en la mesa, VIP. Hecho en segundos. Me quedé boquiabierto. En Nueva York, los lectores de tarjetas se estropeaban a menudo, incluso en los grandes almacenes. Aquí, en un pequeño puesto, todo el mundo pagaba con sus teléfonos. Nadie esperaba el cambio. Todos entraban y salían con la cabeza alta, como si tuvieran una dignidad inherente. Al salir, el calor de la tarde de julio irradiaba de la calle. Caminé lentamente, mis ojos escudriñando. En Los Ángeles, en la puerta de un lugar como este, habría al menos un indigente acurrucado con una bolsa de plástico. Aquí, nada. Solo un hombre vendiendo verduras en su bicicleta, sudando pero con una mirada tranquila. Tragué saliva. No te lo creas todavía, me dije. Probablemente esconden a los pobres en algún lugar. Pero una voz en mi interior susurró, o tal vez la realidad es diferente. Más tarde, Emily sugirió ir a un bar en una azotea. 6, 7, 8, 9, 10, asentí, mi corazón tenso como la cuerda de un arco.
Tenía que encontrar las grietas, para confirmar que mis 40 años de convicciones no estaban equivocados. No sabía qué sería allí, en lo alto de la ciudad, donde vería la oscuridad infiltrarse en la luz por primera vez, un sobresalto que me dejaría confundido y, a la vez, más aferrado a mis viejas creencias. Esa tarde, Emily me llevó a un rooftop bar en la avenida Reforma. 6. La vista era impresionante. La ciudad se extendía como un sueño, el ángel de la independencia brillaba a lo lejos, el sol poniente teñía el cielo de un rojo intenso. El paseo de la Reforma fluía como un río de luces. Cientos de personas se relajaban, disfrutando de la tarde. Jóvenes profesionales charlaban animadamente. Parejas se apoyaban en la barandilla admirando la vista. En Miami, una playa tan concurrida estaría claramente dividida, un lado para turistas que pagan, el otro con refugios para indigentes. Aquí, ni uno solo. Ni un refugio improvisado, ni una tienda de campaña bloqueando el camino. Me quedé quieto, mis ojos examinando a la multitud como un detective en busca de pistas. Me senté en una silla. La brisa de la tarde traía un ligero olor a la ciudad. Por un momento, una extraña calma se apoderó de mí, mi corazón se relajó. En Central Park, al sentarte en un banco así, alguien se te acercaría inmediatamente pidiendo dinero, o verías la sombra de un cuerpo acurrucado en una manta. Aquí, los asientos estaban ocupados por gente conversando, bebiendo cócteles, riendo alegremente. Miré a mi alrededor, buscando una imagen familiar de Estados Unidos, pero no encontré ninguna. Me sentí incómodo. ¿Era posible que mis décadas de creencias se estuvieran desmoronando por esta vista desde una azotea? ¿Qué te parece, papá?, preguntó Emily, sus ojos brillando como estrellas. Respondí rápidamente, como para ocultar mi vulnerabilidad. Es bonito, pero probablemente solo sea superficial. Mi hija sonrió, sin discutir. Sabía que necesitaba pruebas antes de admitir nada. Dejamos el bar y caminamos por la calle, dirigiéndonos a otra zona. El cielo se oscureció y las luces de la ciudad brillaron, reflejándose en los edificios como largos hilos de oro. A ambos lados de la calle, las tiendas estaban llenas de vida, el sonido de la música se mezclaba con las voces de la gente y el zumbido de los coches. Lo comparé con Times Square, luces de neón brillantes, pero al doblar una esquina, te encuentras con filas de indigentes durmiendo en cartones. Aquí, escudriñé la escena una y otra vez. Había vendedores ambulantes, niños ayudando a sus padres a recoger las mesas, pero todos estaban trabajando. Nadie estaba sentado con la mano extendida esperando una moneda. Estaba a punto de comentar algo cuando, de repente, ocurrió una escena impactante. Una joven se detuvo al borde de la acera, absorta en su teléfono. Por detrás, un joven en una motocicleta se acercó rápidamente. Toda la mesa se echó a reír, como si fuera una historia increíble. Después de la cena, el abuelo me llevó al balcón del segundo piso. La luz amarilla iluminaba el callejón, los niños seguían jugando, los adultos seguían charlando, como si la vida nunca se detuviera. Aquí, dijo el abuelo, si una casa tiene problemas, las otras ayudan, por eso no se ven muchos mendigos. Su voz era tranquila, como una ley de la naturaleza, como el amanecer. Me quedé en silencio. Había estado buscando pruebas para proteger mis prejuicios, y ahora se estaban desmoronando. La respuesta no estaba en las calles iluminadas ni en los bares de lujo, sino aquí. Una casa de 3 generaciones, un vínculo invisible que nunca había conocido. En el camino de regreso, Emily me miró, sus ojos inquisitivos. ¿Qué piensas, papá? No respondí de inmediato. Mi corazón oscilaba entre el arrepentimiento y la iluminación. Arrepentimiento por haber vivido toda mi vida creyendo en una sociedad fría. Iluminación porque podría haber encontrado la respuesta a la pregunta que había estado cargando desde el primer día, porque México tiene menos mendigos que Estados Unidos. Esa noche, no pude dormir. El apartamento de gran altura de Emily, con sus paredes de cristal, daba a la resplandeciente Ciudad de México. Los coches fluían continuamente, sus luces lejanas como el pulso de una ciudad que nunca duerme. Me senté junto a la ventana, un vaso de vino tinto sobre la mesa, su luz reflejándose como una larga línea roja en el cristal. Recordé la cena en la casa de 3 generaciones, los niños riendo, los adultos contando historias, el vecino llamando a la puerta con dulces, la mirada del abuelo. No dejamos que nadie acabe en la calle. Esa frase se repetía en mi mente, golpeando los prejuicios que había abrazado durante tanto tiempo. En Estados Unidos, lo llamamos libertad. Si tienes éxito, levantas la cabeza.
Si fracasas, es tu propia culpa. La sociedad promueve la competencia, la creatividad, pero descuida a los débiles. Había creído que ese era el mejor modelo. El estatus de superpotencia de Estados Unidos lo confirmaba. Pero desde esta ventana, mirando a la gente tranquila bajo las luces amarillas, una pregunta aguda me atravesó: ¿se mide la civilización por el PIB, la tecnología, o por la forma en que los seres humanos se protegen unos a otros de caer por las grietas? Recordé las calles de San Francisco, los refugios para indigentes como una larga cicatriz. Había pasado por delante de ellos 1000 veces, a veces esquivándolos, a veces lanzando una moneda para aliviar mi conciencia. Nunca se me ocurrió sentarme y escuchar sus historias. Me dije a mí mismo que era su elección, pero cuando escuché a los mexicanos decir, no dejamos que nadie se siente en la acera, esa excusa se volvió cruel. Mi cabeza discutía. Una voz familiar gritó: no seas estúpido. Esto es solo superficial. Pronto verás el lado oscuro. No abandones las creencias de toda tu vida por un capricho emocional. Pero otra voz, más profunda y paciente, susurró: lo has visto. No son tan ricos como Estados Unidos, pero no se abandonan unos a otros. ¿No es eso otro tipo de riqueza? Cegando. Me levanté y abrí el balcón. La brisa del río soplaba, trayendo un olor salado desde el lejano mar. A lo lejos, la catedral metropolitana brillaba como una torre dorada. Recordé a Miguel contando cómo, cuando alguien perdía su trabajo, la comunidad ayudaba con comida y dinero. Traté de imaginar eso en Nueva York. Los vecinos ayudando a un desempleado. Imposible. Lork. Allí, apenas se saben los nombres unos de otros. De repente, recordé mi infancia. Mi abuelo había luchado en Vietnam y había vuelto con historias oscuras. Durante toda mi juventud, había llevado una imagen desolada y despectiva de los países en desarrollo, información que ahora entraba en conflicto con lo que veía. Y ahora, sentado en medio de una ciudad brillante, mi corazón temblaba, como si me mirara en un espejo y viera un rostro diferente. Emily regresó tarde. Al verme despierto, se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza de té caliente en lugar de vino. Lo has visto, ¿verdad, papá? Aquí no son tan ricos como en Estados Unidos, pero tienen otro tipo de felicidad. No respondí de inmediato. Miré a mi hija, recordando el día en que decidió venir a trabajar a México. Casi me enfadé. ¿Vas a vivir en una casa de madera? Le había preguntado. Ahora, yo era el que estaba aprendiendo la lección más grande de la vida. Suspiré. Tal vez me equivoqué. Pero es difícil de admitir. Toda mi vida he creído en un sistema. Si lo abandono, ¿qué me queda? Emily me tomó la mano y sonrió. Te queda la verdad, papá. Y la verdad te libera, no te aprisiona. Esas palabras me golpearon como un martillo. Me senté allí durante mucho tiempo, mi corazón se agitaba con emociones sin nombre. La mitad de mí quería aferrarse al muro de la arrogancia, la otra mitad anhelaba dejarlo ir, ser ligero como un niño riendo entre una bandada de palomas. Esa mañana, mientras me recostaba para dormir, las imágenes se superponían en mi mente: la concurrida ribera sin refugios, la casa de 3 generaciones con sus risas, el bosque de Chapultepec con el batir de las alas de las palomas, el lugar donde me reí, olvidándome de mí mismo. Comprendí que me encontraba en una encrucijada importante: dar la espalda y aferrarme a mis prejuicios, o dar un paso adelante y abrazar una realidad que podría cambiarme para siempre. Mi último día en la Ciudad de México. Me senté en silencio junto a la ventana del apartamento de Emily. La ciudad de abajo brillaba, los coches fluían como un río de luz. El sonido de las bocinas resonaba. El viento del valle se colaba por una rendija de la puerta. Sentí que me encontraba en una encrucijada en mi vida. Recordé los momentos de las últimas semanas: el moderno aeropuerto que rivalizaba con el de Los Ángeles, el plato de tacos al pastor barato pero con un sabor más intenso que el de un restaurante con estrellas Michelin. La concurrida ciudad sin mendigos. El robo que me hizo aferrarme a mis viejas convicciones. Y luego, la cena en la casa de 3 generaciones, las voces de los niños, y el bosque de Chapultepec con su bandada de palomas, donde me reí como un niño. Vine con una creencia férrea: esta tierra era pobre, atrasada, oscura. Quería demostrarle a mi hija lo ingenua que era al elegir trabajar aquí, pero cada día, cada detalle, golpeaba el muro de mis prejuicios. Ahora, el muro estaba en ruinas. No estaba de pie sobre él,
sino sentado entre los escombros, mirando la brillante realidad. En México hay pocos mendigos, no porque sean más ricos, sino porque no se abandonan unos a otros, como las raíces de un árbol fuertemente entrelazadas. Me volví hacia Emily. Estaba haciendo las maletas, su rostro tranquilo. Con voz ronca, dije, hija, después de que me jubile, volveré a vivir aquí por un tiempo. Emily se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego, lentamente, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de victoria, sino la sonrisa de alguien que ve cómo una semilla da sus frutos. Continué, he pasado toda mi vida en una sociedad rica, pero me he perdido algo importante, la conexión. Quiero vivir en un lugar donde la riqueza no sea el saldo de una cuenta bancaria, sino la risa de un niño, una comida familiar, la mano de un vecino. Dejé de sentirme incómodo y me reí. Tal vez sea demasiado tarde para mí, pero más vale tarde que nunca. Por la tarde, di un último paseo por la ciudad. El ángel de la independencia brillaba, la gente bullía. Me senté en un banco de piedra, observando a los niños correr, a las parejas cogidas de la mano, a los ancianos meditando, escuchando, no buscando pruebas, sino escuchando el ritmo de la vida real. Por primera vez en muchos años, me sentí en paz, tranquilo como el agua en calma. En el avión, me volví para mirar por la ventana. Las luces de la ciudad se hacían más pequeñas, pero mi corazón brillaba más. Sabía que esto no era un adiós, sino un nuevo comienzo. Toda mi vida había creído que la libertad individual era la cima del logro. Pero México me enseñó otra lección. La verdadera libertad no es caminar solo, sino caminar juntos, sin dejar a nadie atrás. Si alguien me preguntara por qué un multimillonario estadounidense eligió jubilarse en México, sonreiría. Porque aquí encontré algo que Estados Unidos ha perdido, la conexión. Tal vez nadie olvide la mirada del hombre estadounidense, sentado en silencio en una cena familiar de 3 generaciones en México. Había pasado por banquetes de oro, se había sentado en torres iluminadas en Nueva York y Las Vegas, pero fue solo cuando se sentó en una simple silla de madera, escuchando las risas de los niños en una casa pequeña, que su corazón latió a un nuevo ritmo, como una flor de cempasúchil floreciendo en medio de una calle de la Ciudad de México. No había filas de mendigos como en San Francisco. En su lugar, había manos que ofrecían comida, té, ayuda en tiempos de necesidad. Esa simple imagen lo dejó atónito. El muro de sus prejuicios se resquebrajó en un instante. La lección fue clara. México no es tan rico como Estados Unidos, pero ha conservado un tesoro invisible, la conexión, el espíritu de compartir. Como una flor de cempasúchil que crece en la adversidad, la nación mexicana se ha levantado de las ruinas innumerables veces, creando una fuerza silenciosa que el mundo debe observar. Su orgullo no reside en los rascacielos, sino en la dignidad que aún poseen los pobres, en las comunidades que extienden la mano para protegerse. Un país pequeño que se gana el respeto de quienes lo subestiman. Cuando decidió regresar a México para jubilarse, no fue solo una decisión personal, sino una prueba de que la realidad es más fuerte que los prejuicios. Una advertencia para todos nosotros: el verdadero valor no está en nuestras carteras, sino en cómo nos tratamos unos a otros, sin abandonar a los débiles. Pregúntate a ti mismo, a tu alrededor, ¿cuántas personas llevan su dignidad en silencio? ¿Qué haremos para que nuestras propias voces hagan que el mundo escuche? Porque el mayor poder no es el rugido de una tormenta, sino la fuerza de una flor de cempasúchil que crece en la roca. México, como esa flor, es delicado pero resistente, humilde pero radiante, floreciendo, afirmando la dignidad de una nación que no se puede comprar ni robar. Cuando las luces de la Ciudad de México se desvanecieron de mi vista, la luz en mi corazón floreció como un nuevo amanecer. Toda mi vida había venerado la libertad solitaria, como una alta y empinada torre de cristal. México me enseñó de nuevo. La verdadera libertad es caminar uno al lado del otro, sin dejar que nadie caiga solo. No ser rico en números de cuenta bancaria, sino rico en la bondad que fluye, como una mano que ofrece comida, un hombre que invita a conversar, una familia de 3 generaciones que ríe a carcajadas. Yo, un multimillonario que una vez pisoteó el mundo con acuerdos de miles de millones de dólares, encontré un tesoro invisible, una comunidad que no se abandona, como las raíces de una flor de cempasúchil que brotan de la tierra. La nación mexicana es fuerte, como la catedral metropolitana que se mantiene firme contra la corriente, con una compasión y un respeto que fluyen, creando un poder silencioso que el mundo debe contemplar. De las ruinas, innumerables veces, ustedes se han levantado con una sonrisa de, no pasa nada.
No son los rascacielos relucientes, sino la dignidad de los pobres lo que permanece alto. Esta lección me ha reformado. En los negocios, el éxito no es la ganancia individual, sino una red de conexiones, compartiendo ideas, ayudando a las startups a levantarse. Para los empresarios, autónomos y creadores de entre 25 y 65 años, construyan una comunidad como un callejón de Coyoacán, sin abandonar a un amigo en dificultades, hacia la sostenibilidad. Queridos espectadores, esta historia es un espejo para nuestros corazones. Suscríbanse al canal para más historias inspiradoras. Historia, compasión, negocios, conexión. Juntos, construyamos un México donde nadie se quede atrás, rico de corazón antes que de dinero, porque como la flor de cempasúchil en el lodo, floreceremos para siempre. Gracias.